Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Para nosotros realmente pues es muy grato volverlos a tener hoy aquí para hablar de un tema que es fundamental, que ha sido fundamental para los inversionistas durante los últimos meses y que realmente se está convirtiendo en una piedra angular de todo lo que es un proceso de gestión patrimonial y planeación financiera de cara, digamos, al futuro. Entonces, hoy tenemos un equipo de lujo, es un equipo conformado por personas de Da Vinci, por personas de AIBA, y quiero, digamos, para comenzar, también saludar a Catherine Gama, nuestra gerente del negocio internacional en Escandia. Catherine, buenos días. Hola Manuel, buenos días para todos. De verdad, un gusto poder tener pues a estos panelistas de lujo y un lujo también tener este número nutrido de participantes que agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy.
Hoy, como dices, pues la idea es revisar por qué diversificar en el exterior, cuáles son las ventajas, aclarar algunas inquietudes que normalmente tenemos pues de estos prospectos que a veces dicen yo quisiera invertir en el exterior, pero no sé si sea el momento, no sé si las razones son las correctas, etcétera, etcétera. Vamos a pasar, pues, evidentemente por una presentación, vamos a iniciar contigo, donde vamos a ver, pues, ese mundo ilimitado de opciones de inversión. Después nos acompaña James Whitlow, que es el Wealth Planning Manager, perdón, el Managing Director de Da Vinci Trusted Partners, donde nos va a decir si este es el momento de invertir en el extranjero. Vemos que muchas veces se habla de burbujas, de que si estamos en el pico, que si estamos más bien en lo peor de la caída de los mercados. Entonces, nos va a hablar de algunas oportunidades que tenemos. Después nos acompañará Sebastián Cersósimo, que es el Wealth Planning Manager de AIBA, hablando de esa diversificación y jurisdicciones en esa planificación patrimonial, cuáles son las ventajas de invertir en el exterior y finalmente vamos a hablar de desmitificar un poco el tema de las inversiones offshore o inversiones internacionales. Los invitamos a todos a participar. A través del chat pueden formular sus preguntas y sus inquietudes y al final de la sesión pues estaremos respondiéndolas en la medida de lo posible, dando espacio ya para arrancar y respetar el horario y cumplir con nuestro cronograma. Pues Manu, te doy la palabra. Gracias, Katherine, y también muchas gracias a James y a Sebastián por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero hacer una pequeña introducción, como dijo Katherine, como para ir ambientando de por qué el mundo internacional. Y esto pues creo que les voy a compartir una pequeña presentación. Por favor, me confirman ya todos si la están viendo. Sí, señor. Ya. Perfecto. Esta parte la llamé un mundo ilimitado de opciones de inversión y lo que quiero, digamos, acá mostrar es por qué decimos, digamos, esa palabra ilimitada. Realmente cuando uno compara lo que son probablemente las inversiones locales con las inversiones internacionales, pues hay una diferencia y hay una diferencia marcada, pero también hay un racional de inversión de cara a las inversiones internacionales que en este momento es muy atractivo y que realmente sabiéndolo aprovechar, pues lógicamente se puede potencializar muchas cosas. Yo comienzo simplemente diciendo que el mundo de negocios internacionales pues es un mundo que realmente empata muy bien dentro del ecosistema, digamos, de gestión patrimonial y de wealth management que tenemos en Scandia Colombia, donde pues muchos de los que aquí presentes ya conocen este mundo, algunos conocen, digamos, una parte, otros conocen, digamos, partes adicionales, pero tenemos vehículos que cuentan, digamos, con algunos temas de optimización tributaria muy fuertes, como son los fondos de pensiones voluntarias, vehículos que pues están dentro de la ley colombiana y que así lo permiten. Hay vehículos que permiten, digamos, unos temas de facilidad en la sucesión, en la seguridad al patrimonio, como son los vehículos fiduciarios, y el mundo de negocios internacionales que realmente nos abre una gama, digamos, mucho más amplia de no solo alternativas desde el punto de vista de inversión, sino que también sirven en esos procesos de seguridad patrimonial, de diversificación de las inversiones y de facilidad en los procesos sucesorales. Para no, para no extenderme, pues este es como todo el mapa. Como digo, pues muchos de ustedes lo conocen desde tiempo atrás. Cada uno responde a una solución, pero realmente a una necesidad, pero integrados realmente son vehículos muy, muy potentes. Negocios internacionales, y esto es bien importante, Scandia por medio del contrato de corresponsabilidad con AIBA, pues permite acceder a jurisdicciones como Estados Unidos o jurisdicciones europeas, siendo una de las pocas entidades donde realmente se puede encontrar una oferta tan amplia y que responde, como digo, a diferentes necesidades de los inversionistas. Pero entrando en materia, quiero, digamos, presentarles lo siguiente, y es que me gusta mucho hablar de cómo es Colombia frente al contexto internacional, y a mí particularmente me gusta mucho centrarme en el tema de acciones, pues eh, por afinidad y porque soy muy, muy, muy fan, digamos, de acciones, mucho más, digamos, que de bonos, y lógicamente dentro de mi contexto no entran otros temas como CDTs y eso dentro de mi cabeza no entra. A mí me gusta hablar de acciones porque creo que es un mundo demasiado apasionante y es un mundo en el cual el valor que uno puede encontrar es muy, muy amplio. Mal contado, esta es la capitalización bursátil global.
estos son cifras a junio, probablemente haya subido porque las acciones se han valorizado durante estos meses, pero estamos hablando de que el mundo hoy vale cerca de 93 trillones de dólares en acciones, trillones. ¿Esto es mucho o poco? Estados Unidos es una economía que al día de hoy debe costar unos 22 trillones de dólares. China, que es la segunda economía más grande del planeta, debe costar unos 15 trillones de dólares. Por lo cual, si uno combina Estados Unidos y China, está hablando mal contado de 40 trillones de dólares. Y lo que estamos diciendo es que todas las acciones a nivel internacional deben costar unos 93, 94 trillones de dólares, de pronto un poco más por las valorizaciones que han tenido. Estados Unidos es una bolsa que todo su mercado accionario cuesta 44 trillones de dólares, Europa 16, Japón 6, otros países de Asia emergente, incluyendo China, pues cuestan 11 trillones, otros desarrollados cuestan 13, y acá, digamos, a mano derecha hay una barra azul que la quise poner, digamos, en un color muy diferente para que vean ustedes lo que somos. América Latina, desde México hasta Argentina, las bolsas de América Latina cuestan cerca de 2 trillones de dólares. Si uno ve, digamos, esto, pues América Latina es menos del 2% o cerca del 2% de las bolsas globales. Ahora bien, cuando uno saca Estados Unidos, que es el 44, 45% de todas las bolsas globales, pues le queda un tema mucho más reducido. Y esta gráfica que les estoy mostrando aquí, pues es básicamente el mundo accionario global excluyendo Estados Unidos. Olvídense del color verde o rojo, eso es simplemente cómo le fue a cada acción en, en el último año, pero lo que quiero, digamos, señalar acá es lo siguiente. Por acá aparece Colombia. Eh, el tamaño, digamos, de los cuadros es el tamaño relativo del mercado accionario local y de cada empresa frente al tamaño internacional. Entonces, por acá, a mano derecha arriba, aparece Baba, que es la acción de Alibaba. Vean ustedes cómo es de grande frente al contexto. Y vean ustedes cómo pues todo el mundo, excepto Estados Unidos, es muy grande. Esto que les estoy señalando acá, todo esto que les estoy señalando acá, es lo que cuesta cerca de los 2 trillones de dólares que les acabo de decir. Y si ustedes ven Colombia, pues Colombia es una fracción muy, muy pequeña. La acción más grande en Colombia es la acción de Ecopetrol. El mercado accionario colombiano debe costar cerca de 387 billones de pesos, que traducido, digamos, a dólares a una tasa de 3.800, son cerca de 102.000 millones de dólares. Entonces, si estamos hablando que el mercado total de acciones en el mundo cuesta 100 trillones, el 10% de 100 trillones es un trillón y el 0.1% son 100.000 millones de dólares, lo cual quiere decir que Colombia, su mercado accionario, son el 0.1%. Como me estoy centrando solo en acciones, el mensaje, digamos, aquí es que afuera hay un 99.9% de opciones adicionales que no encontramos en el mercado local. Con bonos, si bien es un mercado un poco más dinámico, realmente las opciones de bonos en Colombia pues también son relativamente limitadas. Hay muchos bonos del gobierno, los TES, hay algunos bonos de algunas entidades, particularmente financieras, y hay un bonus de algún tema del sector real, pero en general, digamos, es una concentración muy, muy grande. La Bolsa de Colombia es una bolsa minero-energética. La acción más grande de lejos es Ecopetrol. Hay acciones como el Grupo de Energía de Bogotá, como ISA. Hay algunas acciones financieras como Bancolombia, como Grupo Aval, como Banco de Bogotá. Pero en general, si uno compara, la Bolsa de Colombia es una bolsa muy, muy, muy concentrada, no solo en nombres, sino también en sectores, minero y financiero. Y si uno va y mira también lo que son los bonos también están concentrados en esos mismos sectores, en el minero y en el financiero. Entonces, realmente hacer una allocation o hacer, digamos, una distribución muy efectiva de un portafolio, pues en Colombia es muy, muy bajo. ¿Qué me permite a mí el mundo internacional? Me permite, por ejemplo, una ganancia muy, muy fuerte, por ejemplo, como en un índice accionario del Standard Poor's 500. A mí me gusta mostrar esta gráfica de largo plazo porque mucha gente me dice,
es que yo no puedo dormir bien, a mí me da dolor de estómago, que los movimientos accionarios, claro, los movimientos accionarios parecen, digamos, muy fuertes, pero si ustedes ven con atención, absolutamente todas las correcciones del mercado se han superado y con creces. Yo no conozco a nadie invertido, por ejemplo, en el Standard Poor's 500 o en el índice o en índices de acciones internacionales, pues que hayan que mantenido, digamos, la estrategia de largo plazo, pues hayan tenido, digamos, afectaciones. Hubo caídas muy fuertes como la del año 1987, que está por acá, pero vean ustedes que eso se corrigió con el tiempo. Hubo caídas como la de principios de los 2000 de las .com, se corrigió. Hubo caídas como la crisis del 2008, se corrigió. Hubo una caída muy fuerte en un periodo de tiempo muy corto como la del año pasado, entre febrero y marzo con el tema del coronavirus, se corrigió. Eh, y si uno ve esta gráfica, uno tiende a pensar que las épocas modernas son mucho más volátiles que las épocas anteriores. Y la respuesta es no. Aquí hice un zoom como en esta que parece que no hubiese pasado nada. Esto es entre el año 75 y el año 86. Y vean ustedes también una volatilidad. Pero claro, cuando uno, digamos, pone en este contexto la escala, acá el índice Standard Poor's estaba como en 50 puntos y alcanzó, digamos, a terminar acá como en 350 puntos. Es una valorización muy marcada en 12 años, que digamos tuvo, digamos, una valorización por 7 veces. Entonces, cuando uno es juicioso y encuentra, digamos, estas oportunidades y se expone al mundo internacional, donde los mercados son mucho más maduros, mucho más profundos, donde hay muchas más transacciones, pues realmente puede uno obtener muchas cosas. Ahora, parte también, por ejemplo, del mundo internacional es que es un mundo mucho más diversificado. Yo les decía en Colombia, la bolsa es minero energética y los bonos finalmente también son de esas acciones que uno muchas veces encuentra en bolsa. Cuando uno va y mira, por ejemplo, el índice accionario Standard Poor's 500, pues uno encuentra un sector de tecnología que es casi un 28%, pero encuentra sector salud, consumo discrecional, financiero, comunicaciones y básicamente, digamos, 11 sectores totalmente diferenciados. ¿Qué le permite a uno, por ejemplo, exponerse a estos sectores diferenciados? Que si empieza uno a leer en las noticias o en internet o empieza uno a preguntarle a la gente y la gente le empieza a hablar de esta inflación, pues entonces uno puede, por ejemplo, hacer lo siguiente: exponerse a sectores que históricamente en los 19 periodos de estanflación que han existido en Estados Unidos desde el año 1962, pues han respondido, digamos, mejor a ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, son los sectores como salud, energía, consumo básico, entre otros. ¿Por qué es el mensaje acá? Porque cuando uno quiere, digamos, aprovechar las oportunidades que se generan en ciertos ciclos de mercado y en todos los momentos del tiempo, el mercado internacional es mucho más atractivo. Adicionalmente, y con esto ya quiero, digamos, concluir, adicionalmente hay unas fuerzas dentro de los mercados internacionales que no se encuentran en Colombia y que van a ser claves durante los próximos años. Por ejemplo, una de las que siempre a mí me gusta hablar es el tema de las recompras accionarias. Estados Unidos está en un proceso de recompras accionarias donde eh, este año deberían haber recompras por más de 900.000 millones de dólares, muy concentradas en los meses de noviembre y diciembre, donde se estiman los analistas que pueden haber, digamos, unas recompras de cerca de 160.000 millones de dólares. Mal contado, en los 43 días de trading hábil que hay entre noviembre y diciembre de este año, eso quiere decir que van a haber recompras accionarias por cerca de 3.800 millones de dólares. Si a esto se le suma, por ejemplo, digamos, todos los flujos de retail que están viniendo con relativa fuerza a la bolsa norteamericana, pues tenemos que entre noviembre y diciembre a la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, deberían llegar cerca de 8.000 millones de dólares diarios de inversión neta. Eso es mucho. Y eso, digamos, es lo que uno puede aprovechar cuando está expuesto a un mercado internacional. También hay un mundo muy amplio todavía en efectivo. Leí esta mañana que los hogares en Estados Unidos tienen cerca de 14 trillones de dólares todavía, digamos, en cash y en depósitos.
y que finalmente hacia donde se está moviendo eso es hacia la bolsa en Estados Unidos. Entonces, ya para terminar y para poder darle paso, digamos, a los demás colegas que nos acompañan el día de hoy, el tema del mundo internacional pasa por lo siguiente. Lo primero, porque cuando uno compara Colombia con el mundo internacional somos muy pequeños. En acciones es muy evidente, en bonos es un poco menos evidente, pero realmente en bonos también las conclusiones van a ser la misma. Son bonos de emisores muy concentrados, son bonos de emisores también que no me permiten una diversificación y que finalmente donde existiese un riesgo de alguno de esos sectores, pues lógicamente tendría, digamos, también un riesgo en general sobre mi portafolio que no podría estar muy bien diversificado. Lo segundo es porque si uno se expone al mundo internacional, probablemente haya un 99.9% de oportunidades que uno en Colombia no las alcanza a aprovechar. Lo tercero es que si me voy hacia el lado internacional, podría tener una diversificación de mi portafolio mucho más robusta. Puedo ser tan preciso como quiera. Puede que quiera invertir en el sector salud, pero puede que quiera invertir mucho más específicamente en acciones de nanotecnología que le prestan servicios al sector salud. Eso, por ejemplo, me lo permite el mundo internacional, cosa que no me lo permitiría si lo comparamos con la bolsa colombiana. Lo cuarto y último es que hay unos fundamentales que se están dando que realmente también van a impactar desde mi punto de vista esas inversiones internacionales. Cuando uno está hablando de 900.000 millones de dólares de recompras accionarias en el año 2021, es una cantidad. Cuando uno está hablando que le pueden llegar 8.000 millones de dólares diarios, por ejemplo, en flujos netos a la bolsa norteamericana en los próximos meses diarios, eso es mucho. Cuando uno está hablando de que todavía los hogares tienen cerca de 14 trillones de dólares en efectivo, los hogares hoy tienen su allocation, digamos, en acciones en Estados Unidos promedio es cerca del 48%. Si sumaran, digamos, no más la mitad de ese efectivo, automáticamente los hogares en Estados Unidos tendrían una allocation en acciones del 52%, convirtiéndose en la primera vez en la historia de los hogares en Estados Unidos que tienen tantas acciones como porcentaje, digamos, de sus portafolios de inversión. Entonces, realmente, como les digo, a mí por definición conceptual, por potencialidad, por diversificación, por profundidad, me gustan mucho más las acciones que los bonos, pero y por eso me centro mucho en el tema de acciones. Temas como CDTs, depósitos a término, pues realmente creo que no generan valor, por eso me centro mucho, digamos, en el mundo accionario, pero las conclusiones, digamos, son las mismas, que cuando uno va al mundo internacional únicamente visto desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de hacer un portafolio de inversión muy robusto, muy sólido, muy diversificado y que me responda a diferentes momentos del tiempo, uno mira hacia afuera, no hacia adentro, porque hacia adentro las opciones son mucho más limitadas. Que los vehículos locales son muy poderosos, sí, pero cuando uno realmente tiene esa inquietud de hacer cosas mucho más robustas, mira hacia afuera porque es un mundo que realmente, pues como lo dije, digamos, en el título de la presentación, parece ilimitado. Entonces, para darle paso, digamos, a James, pues me despido de ustedes, nos encontramos más adelante y pues las preguntas más que bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todo el equipo de Scandia, muchísimas gracias Manuel y Catherine por la posibilidad de darnos la oportunidad de poder contarles nuestra visión en una presentación tan interesante como puede ser inversiones internacionales. Y básicamente creo que la introducción que hizo Manuel justamente a, a lo que voy a hablar yo ahora, lo único que voy a hacer yo es expandirme un poquito más sobre algunos conceptos que he hablado de acciones, de diversificar y de estar de forma global. Para eso tengo una presentación de lo que quiero hablar antes que nada y creo que es muy claro. Me acuerdo de la diapositiva que acaba de mostrar Manuel, de esos 93 trillones de activos de acciones que hay en el mercado bursátil en el mundo, que los cuales 44 son Estados Unidos y 2 son América Latina. Nosotros venimos para acá simplemente para contarles a ustedes que la forma de globalizar, justamente ya no ver Colombia, sino no ver América Latina, ver al mundo entero. Y como pueden ver,
un concepto que es muy, pero muy utilizado en lo que es inversiones, es el tema de no poner todos los huevos en la misma canasta, ni más ni menos, por eso la foto que ustedes están viendo ahora. Simplemente lo que yo voy a tratar de ver con ustedes, imagínense, esta diapositiva la acabo de cargar, se la saqué a Manuel mientras estaba presentando hace segundos. ¿Por qué? Porque esto es el final, lo que nosotros queremos contarles a ustedes. ¿Cómo pueden diversificar en algo muy simple como puede ser Estados Unidos, porque simplemente es la bolsa más grande del mundo, y realmente la historia ha mostrado esto. Ahora, mi presentación obviamente no era sacar esta diapositiva de Manuel, sino que mi presentación tiene un poquito contarles quién soy yo rápidamente, simplemente para que entiendan por qué me invita Scandia a esto. Luego, y lo más importante, el título de la presentación en la cual Catherine como Manuel nos invitan, que ¿es momento de invertir en extranjeros, sí o no? Después, ¿cuál es el contexto internacional? Ejemplos puntuales. Yo aquí no voy a estar diciendo, inviertan acá, que acá seguro pasa algo, porque realmente, en mi experiencia, ¿no? La bola de cristal todavía no la tenemos. La idea de lo que sí tenemos son tendencias. Y hay tendencias que están muy marcadas y lo que queremos hablar con ustedes es eso. Cómo las tendencias a la corta o a la larga se cumplen. Y si ustedes diversifican y tienen un portafolio que realmente está gestionado y cuidado, es muy difícil perder plata. ¿Sí? Esa es la idea de la presentación del día de hoy. Rápidamente, esto a modo informativo, tengo que justamente presentar quién soy yo. Yo represento a dos gestoras, a una de las más grandes del mundo, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo, como es Allianz, en el cual hoy administra 750 billones de activos bajo manejo. Por las dudas, esto es 3 veces el Producto Bruto de Colombia. Y luego Júpiter Asset Management, una compañía que es inglesa, una boutique de inversiones, en la cual administra 83 billones de activos. Un poco también para que tengan mi historia, yo estuve 14 años en Franklin Templeton, justamente cubriendo Colombia, he estado más de entre 80 y 90 veces en tierras, en sus tierras, recorriendo y teniendo la suerte de haber recorrido Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villa Leyva. Me puedo quedar contando muchísimas historias de cada uno de esos lugares y la verdad una de las cosas que más está en esta pandemia es poder ir a visitarlos, dado que mi trabajo era recorrer entre unas 6 a 9 veces por año desde el 2007 hasta el 2019 y en el 2020 llegué a ir una vez a sus tierras. Pero la idea es que no es que yo vaya a contar esto, sino justamente por qué yo iba, era básicamente porque cubría tanto a Scandia, tanto ahora como estamos hablando en la parte de wealth management, como así también a la parte de pensiones, como Scandia, a la competencia de pensiones, para justamente poder decirles la pregunta que íbamos a hablar ahora. Y esta es la pregunta a tener en cuenta. La realidad que Catherine y Manuel y Scandia nos invitan a nosotros para ver un mundo, para ver por qué es importante invertir en extranjero. Y no invertir en extranjero básicamente porque en Colombia no hay oportunidades. Yo he visto el crecimiento que han tenido, ha sido formidable. La verdad que es admirable, la verdad que es una tierra que es increíble, pero creo que a veces hay otras oportunidades en otros lugares. Y si ustedes ven las diapositivas, en la parte de abajo, si ustedes ven lo que es el crecimiento de Bogotá, por suerte yo fui parte de ese crecimiento, así que estuve viendo gran parte de lo que fue la 26 con sus problemas, y no sus problemas, la séptima, los edificios que han crecido, ni que hablar lo que es Cartagena en el medio y obviamente Medellín al final. Tomé esas tres, no, yo simplemente por realmente los crecimientos los viví, los fui viendo lo que fue pasando. Pero yo quiero contarles acá un poco lo que es lo que realmente nosotros estamos creyendo, ¿no? Así rápido, una forma de poder ser claros. Y tres conceptos que ustedes me enseñan siempre. Cuando veo el dólar está caro, el dólar está barato, el Colcap cómo está, o en sí las acciones de Colombia cómo vienen, o la evolución del petróleo. Básicamente para tener una idea. Y eso no porque yo voy a hablar de Colombia, sino para justamente entender de cómo la diversificación puede mejorar el portafolio. Entonces, yendo puntualmente, diapositiva, esto por las dudas es la noticia del día de ayer, si ustedes ayer agarraban portafolio o agarraban La República, realmente son dos de los periódicos que todas las mañanas, por lo menos yo personalmente siempre miro, excelentes en cuanto a la información que dan, los dos diciendo que el crecimiento para justamente este trimestre fue de 13,2, realmente es un número muy alto, obviamente que venimos de todo lo que fue la baja de la pandemia del año pasado, pero simplemente para esto. Al mismo tiempo, una noticia que fue un poquito ya un poco más atrasada, que es de mayo, el 29 de mayo, en el cual a Colombia
le rebajan la calificación crediticia, algo que si ustedes leen la noticia esa es todo lo esperábamos, no es nada raro, pero simplemente para ponernos en contexto, y no es a favor para hablar ni bien ni mal, simplemente para entender dónde estamos nosotros, nuestros activos, nuestras inversiones, nuestro día a día, nuestro sueldo, como en cierta forma. Y después en contexto, porque esto sí me gusta verlo, primero que nada el peso, desde el 2000 al 2021, si estamos hablando de 20 años de evolución del peso, yo tuve la suerte de ir desde el 2007, toda esa apreciación, cuando ir a comer a cualquier lugar de ahí era muy alto en términos de dólares, y después que se fue siendo un poquito más barato para nosotros, hoy estando, como decía Manuel, un peso en 3.800, simplemente para que tengan idea. Yo lo pongo en contexto para que ustedes entiendan. Por el otro lado, la segunda diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, en la parte de arriba a mano derecha, donde está mostrando la evolución del petróleo, esa volatilidad que ha tenido, que ha movido también un poco gran parte de la principal acción que ustedes tienen en Colombia, que es Ecopetrol. Y por último, abajo, como es un índice de referencia, simplemente para tener en la cabeza lo que fue de la evolución de Colombia desde el 2012 hasta el día de hoy, ¿no? Básicamente que no ha sido un gran crecimiento. Pero bueno, esto es simplemente para poner en pantalla. ¿Qué ha pasado con Colombia en peso, petróleo, porque a veces ustedes lo tienen como referencia, y la bolsa colombiana? Ahora, vamos a ver el contexto internacional, porque para eso estoy yo acá, para eso vine justamente a hablar con ustedes. Y antes que nada, vamos a los números más recientes, números que se publicaron hace 2 semanas por el Fondo Monetario Internacional. Dicho sea de paso, el Fondo Monetario Internacional no es alguien muy optimista, si no es que siempre esté subiendo expectativas de más, es alguien que es bastante conservador. ¿Y qué vemos acá? Que para el 2021 ven un crecimiento del 5.9 y para el año que viene un crecimiento del 4.9. Importante destacar que ven que las economías emergentes van a crecer un poquito más que el mundo, es decir, más que el desarrollado, eso que es algo muy bueno, pero América Latina no es el gran motor. ¿Sí? América Latina, ya no me meto en Colombia, sino que América Latina no es el motor de todo esto, pero bueno, estamos con un crecimiento del 6.3 para este año, de un 3% el año que viene. Si el año que viene el crecimiento que se espera para América Latina es un poquito por debajo, tanto desarrolladas como emergentes. Entonces, por las dudas, una inversión, ustedes lo saben mejor que yo, es decir, lo que uno apuesta es al crecimiento. Si hay un crecimiento mayor, lo que va a pasar, yo al ser socio o acreedor de una inversión, me va a ir mejor. Entonces, claramente lo que nos parece es que, bueno, acá abro los ojos, abro un poquito más. Y acá rápidamente, esto es lo que a mí me gusta. Estas son las cosas que a nosotros nos cambiaron, o por lo menos pensamos que nos han cambiado en los últimos. Esa gráfica que mostró Manuel, yo se la saqué, la puse en la presentación de Standard & Poor's en los últimos, desde el 75 hasta el día de hoy. Estamos hablando de más de 47 años de historia, y es esto. Por un lado, sí, tenemos razón, es verdad, hemos tenido una pandemia, estamos en el medio de una pandemia, todavía no se ha liberado esta pandemia que empezó en marzo del 2000, el cual ha generado, sí, una muerte por casi 5 millones de muertes en todo el mundo, con un contagio de 241 billones de personas que estuvieron contagiadas, millones, perdón, disculpas, y sí, un tema que es muy interesante y creo que destacar es el número verde que ustedes ven, ese 691, es el número de cantidad de personas que ya están vacunadas al día de hoy. Y si ustedes ven Colombia, que vimos, ¿no? Yo no quiero entrar en el tema coronavirus porque no es el tema de hoy, pero cómo realmente la ciencia le está ganando a la enfermedad, que es lo importante, ¿sí? Y ahí voy a esa segunda parte y ver la inteligencia artificial en cierta medida. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esto estamos haciendo en este momento. Los Zooms, los celulares, los relojes que me dicen que me mueva, que me controlan, que me miran, las compras por internet, todas esas cosas que esta pandemia nos ha generado, ese gran crecimiento de utilización de tecnología, esa inteligencia artificial que está atrás generando justamente ¿qué? Ese crecimiento, ese desarrollo, esa recuperación que Manuel mostró en Standard & Poor's, una baja que había habido, una recuperación muy fuerte que la vamos a ver en minutos. Por otro lado, como pueden ver, hay una cosa roja en la presentación, en la parte de abajo, y creo que queda claro, ¿no? El crecimiento que ha tenido China en el mundo en los últimos 10 años, un China que no era importante en los últimos 30 años, no estaba en las primeras 10 economías del mundo, hoy estando en la segunda y viendo cuándo va a ser la primera. Y la que más me gusta y la que más me importa, y creo que la que todos somos consumidores, es la del medio, la parte de abajo. ¿Qué es? Google, Apple, Coca-Cola, Yahoo, Mastercard, Samsung, McDonald's, no importa quién, no importa cuál persona, ya sea en Medellín, en Cartagena, en Montevideo, como estoy yo en Buenos Aires, o en Rusia, o en China, o en Estados Unidos, estas marcas ya son parte del día a día nuestro, en mayor
o menor medida. Yo creo que me despierto y lo primero que hago básicamente es agarrar una manzana. Yo utilizo Apple hace un par de tiempo con estos aparatos que creo que ya los conocen todos. Y básicamente lo primero que es entrar, ver qué pasa en Facebook, si hay un cumpleaños, en Twitter qué pasó en noticias, después en Google a preguntarle algo, pero esto es en el día de hoy. Y eso que ha generado, y acá voy a creo que la parte más importante a la que Manuel hablaba anteriormente, les recomiendo que esta diapositiva la miren con un poquito de detalle, que es el tamaño de las empresas puntualmente. Ya no el mercado todo de las americanas, como mostraba Manuel con esa línea que mostró en su segunda diapositiva, sino el tamaño de las compañías. ¿Y qué le marqué acá para que ustedes sean conscientes? El tamaño de Colombia, que hoy, según al datos del cierre del año pasado, por el Banco Mundial, lo que ustedes pueden mirar es que Colombia tiene un tamaño de 271 billones de activos, 271 billones de dólares es el producto. Es decir, todo Colombia, si lo quiero comprar, vale eso. Y si ustedes ven la compañía más cara del mundo hoy, que básicamente es Apple, es decir, esta manzanita que estábamos hablando recién, una empresa que se dedicaba a hacer computadoras, después celulares y ahora muchísimas cosas más, es casi 10 veces más grande. Son conscientes de eso, ¿no? Una sola compañía es casi 10 veces más grande que todo Colombia. Una compañía. La segunda compañía, Microsoft, por la cual yo estoy hablando, comunicándome, pues estoy justamente trabajando en una computadora que es Microsoft, es casi 10 veces más grande que Colombia también. Entonces nosotros, y lo que queramos justamente remarcar y dejarles claros a ustedes, y las oportunidades que se empiezan a ver. Yo la pregunta que me hago cuando empiezo a ver estas cosas es, qué lindo todo lo que me está contando James, pero ¿cómo hago para llegar a eso? Y ahora vamos a contar. ¿Sí? Si todo muy lindo lo que estamos contando, pero ¿cómo realmente uno puede llegar a invertir en esto de forma fácil? ¿Sí? En vez de agarrar e ir a Scandia y comprar o ir a un apartamento, hacer un edificio o hacer lo que sea, ¿cómo llegar a esto? Un tema interesante, miren la compañía número 6 más grande del mundo, Tesla. No sé si conocen Tesla, en América Latina todavía hay pocos, en Uruguay habían 10, ahora creo que ya hay 30 Teslas en todo Uruguay, obviamente somos una plaza muchísimo más chica que Colombia, pero bueno, están empezando a aparecer. Es una compañía que reportó ayer ganancias, reportó arriba de lo esperado, reportó que entregó en el último trimestre 246.000 autos, que realmente es ridículo la cantidad de autos que está entregando versus las grandes automotoras es ínfimo, pero es la sexta compañía del mundo por lo que se espera que va a ser, por lo que se espera que está generando en cuanto a todo su desarrollo de tecnología interna. ¿Sí? Se entiende esta diapositiva, lo que quiero decirles es cómo uno ya puede empezar a ver que capaz que abriéndose al mundo puedo dar más ideas. Y es por eso que voy a esta diapositiva, que son los mismos huevos, la diversificación, no poner todos en la misma canasta y al mismo tiempo ver al mundo. Ver que realmente el mundo me abre muchas oportunidades, ¿sí? Una visión diferente, un crecimiento, un concepto de visión, de desarrollo, de productividad, sin importar dónde está en el mundo, uno puede salir a buscar mejores ideas. Así, simplemente lo único que hago es remarcar qué pasó desde, aquí tenemos del 2003 hasta el día de hoy, bolsa colombiana abajo y el mundo. Acá ya no puse Estados Unidos, puse el mundo entero y realmente el mundo ha dado un poquito más de crecimiento a lo que puede llegar a ser Colombia. Yo acá no quiero decir, hay cosas en Colombia que estuvieron espectaculares y hay cosas en el mundo que anduvieron muy mal, pero muy mal también. Acá es en promedio realmente el mundo me dio mejores oportunidades. Y de vuelta, nosotros no estamos para competir, estamos para complementar, para que ustedes puedan tener una opción en la cual digan, oh, mira, justamente puedo sumarlo. Y es por eso que ahora sí llego a casos puntuales. Casos puntuales que realmente esto es ideas por mi experiencia hablando con ustedes, por mi experiencia por viajar a Colombia y ver qué tipo de ideas les puedo ayudar. Yo siempre cuando pienso en ideas, y obviamente es muy difícil a veces poder hacer estas presentaciones, dado que no sé quién tengo del otro lado, si tienen 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Entonces, la pregunta que yo siempre pienso es, lo que yo tengo que hacer, es decir, nuestro trabajo con Scandia, ahí es el trabajo que hago con Catherine y con Manuel y con todo el equipo consistentemente todos los meses es poder decirles, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuándo se necesita capital? Es decir, ¿qué rendimiento se espera? ¿Se puede soportar volatilidades? ¿Puedo soportar un menos 30? ¿Espero una rentabilidad del 15%? ¿Es para este año? ¿Es para dentro de 10 años? Esas son las preguntas que uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mis inversiones? ¿A dónde voy a ir?
Entonces, en función de esto, obviamente yo traje unas ideas para tenerlo en la cabeza, ¿no? Para que ustedes puedan, cuando corte yo, es decir, cuando cortemos con este seminario, este excelente seminario internacional, ustedes puedan llamar a la gente de Scandia y decir, bueno, con eso que hablamos, eso que obviamente me doy cuenta que internacionalizar puede ser mejor, ¿cómo llevarlo a la práctica? Y es ahí que básicamente tome ejemplos, ¿para qué? Para pensar en el más conservador, algo moderado y por supuesto tendencias. ¿Pero por qué tomé estas 4 cosas? Simplemente para que ustedes entiendan el concepto que hay detrás de todo esto y cómo al final invertir es algo fácil si uno tiene tiempo. ¿Sí? Es decir, a mí perdónenme, pero yo sigo pensando que si una persona invierte en las 10 empresas más grandes del mundo, que son las dueñas de la tecnología, que es el crecimiento, para mí no le puede ir mal en 2 o 3 años. En el muy corto plazo, capaz que sí, hay volatilidad, puede haber una pandemia, puede haber ruido, puede haber un problema entre Biden, Trump, lo que sea, que me puede generar ruido. Pero a la larga, este celular lo voy a cambiar. No sé si les pasa a ustedes, pero yo ya no hablo, muy pocas veces hablo así. Yo o hablo así con cámara, como estoy hablando ahora, o hablo así. Ahora yo estoy hablando con Catherine y con Manuel y estoy escribiendo. No sé si conocen un programa que es WhatsApp, que básicamente es de Facebook, que lo único que me genera es estar conectado con todo el mundo. Absolutamente todo el mundo y de forma gratis. Pero bueno, la idea de esto es que ustedes puedan ver estos portafolios y obviamente vamos a ver, bueno, James, pero llevámelo a la práctica, contame qué puedo hacer con esto. Y acá voy a poner 4 ejemplos y de vuelta, no tomen los nombres, acá es simplemente para que ustedes puedan ver lo fácil que puede llegar a ser para ustedes tomar una inversión. Protección de capital. Uno de los fondos más grandes, un fondo de 11 billones de activos bajo manejo. Ahora voy a contar bien qué hace, pero miren los rendimientos que es de Jupiter Asset Management, que lo que hace es invertir en deuda global, flexible, buena calidad. Y miren los rendimientos, obviamente son rendimientos magros, no hay mucha oportunidad en deuda. Últimos 3 años un 5,94 anualizado, en los últimos 5 años un 3,8, no es gran cosa, pero me rindió positivo a números para proteger capital. Vamos a algo más moderado, vamos a alguien que ya empieza a tomar un poquito más de riesgo. Lo mismo, ya empezamos a tener rendimientos más atractivos, último año 18%, 3 años 14%, últimos 5 años, que es lo que me importa a mí, rendimientos del 11%. Y por último, inteligencia artificial, esto que hablé muy rápido, pero creo que es un concepto que me da por una charla de 1 hora y nos podemos quedar hablando días del tema, porque inteligencia artificial que hoy está en absolutamente todos los sectores. Cuando digo todos los sectores, estamos hablando desde las compañías como puede ser una John Deere de tractores generando que toda su maquinaria actual tenga un sistema en el cual se va mejorando y actualizando en cuanto a ver la humedad de la tierra, para ver cuánto fertilizante o cuánto pesticida va suministrando, a todas las compañías que sabemos que tenemos, desde los autos que ya estacionan solos y se manejan solos y demás, que es todo manejado por inteligencia artificial, con rendimientos los últimos 3 años de casi un 40% anualizado. Y en lo que va de este año, un 13% arriba en el año. La pregunta es, ¿esto va a parar? Y para nosotros va a ser difícil de que pare. Va a ser muy difícil de que esto pare. Y por último, China. Catherine y Manuel me llamaron, como yo llamé a mucha gente en los últimos 4 meses, por ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con China? China de Evergrande, y se termina China y explota China. Y realmente hubo ruido en China. ¿Pero por qué hubo ruido en China? Porque el año pasado creció un 72% y el anterior un 58%. Lo que pueden ver ahí en la pantalla, en el medio, en la parte más a la derecha. En el último año, el año 2020, subió un 72% y el año anterior un 58%. Y este año viene 0,05 positivo, es decir, apenas positivo y estuvo 3% negativo. Y cuando te, ¿cómo viene China? Bien, bien, ¿cómo va a venir? Después un 72 y un 58. Hay una gente que toma ganancias, hay ruido justamente del G7 en junio diciendo de que cómo hacen para parar al mercado chino el crecimiento que está teniendo en el mundo, y el propio China diciendo, bueno, vamos a distribuir un poco más de las ganancias de las grandes empresas que hay para toda la población. Ahora, el que no vea que de acá a China, 5 años, vamos a tener más chinos caminando por cualquier calle de cualquier ciudad de Colombia, de ahí, de América Latina, me parece que no estamos viendo bien el futuro. Entonces, nosotros China, nosotros como
como empresa recomendamos que China sea una parte obligatoria de cualquier portafolio, exactamente igual que inteligencia artificial, exactamente igual que otras cosas. Pero un poco el mensaje grande que yo quería darles acá es cómo no importa si es protección de capital, si es portafolios moderados o son tendencias, y de vuelta, tendencias, mírenlas, lo que pasó con ustedes. Yo me puedo olvidar de un par de historias, de mi camino a Chía 10 años atrás y mi camino a Chía hace 3 años. Rutas nuevas, forma de salir más fácil. Ni que hablar de cuando iba a Bolombolo, o cuando iba a La Pintada en Medellín, o cuando cruzaba de Barranquilla a Cartagena. Las rutas son otras. Eso es crecimiento, ¿sí o no? Y la tierra esa que había, que valía 0, mejoró muchísimo. Y hubo excelentes oportunidades de compra ahí. Excelentes oportunidades de compra. El crecimiento era 26 en Bogotá. Todo lo que es Río Negro y demás en Medellín, por decir ejemplos rápidos. Pero el mundo está pasando lo mismo. Y nosotros lo que queremos mostrarles a ustedes es que miren los ejemplos. No importa si soy muy conservador o soy muy agresivo, las opciones están. Y son opciones positivas, simples. Acá, estas diapositivas no las no voy a entrar, solamente les quiero contar estas cosas. Cómo está todo ya armado para que después el equipo de Scandia pueda hablar con ustedes y llevarle toda la información que ustedes necesiten de estos productos. Por las dudas, a un tema. Todos estos rendimientos son al día de antes de ayer. Perdón, no los tenía el día de ayer, son de antes de ayer. Acuérdense que la bolsa ayer subió, es decir, están todavía un poquito mejor ayer, pero esto no es un día, nadie invierte por un día, pero simplemente para que vean hacia dónde está actualizado. Acá, como comentario rápido, miren dónde invierte en deuda Estados Unidos, en Australia, Estados Unidos, en JP Morgan, en Francia, en diferentes cosas que va invirtiendo, ¿sí? El de protección. El moderado, que invierte 2/3 en deuda y 1/3 en acciones de Estados Unidos. Nombres. La primera la conocen Google, la segunda Microsoft, la tercera Facebook, la cuarta Apple, la quinta Amazon. Qué raro que las primeras 6 empresas son las 6 empresas más grandes del mundo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que las 6 empresas que están invirtiendo este fondo, una forma que ustedes pueden invertir, son las mismas 6 que mostraba al principio que eran las más grandes del mundo? ¡Qué casualidad! ¿O no es casualidad? Yo creo que no es casualidad. Creo que es la forma justamente que ustedes puedan tener ese crecimiento, ese desarrollo. Temas interesantes, temas yo remarcaría con ustedes. Miren el tamaño del fondo, 40 billones. Por las dudas, 40 billones, acuérdense que 40 billones es casi un quinto del Producto Bruto, diríamos un sexto del Producto Bruto de todo Colombia. Pues se en cuenta lo que hay, esta gente, la gente que confía atrás de esto, es un fondo 5 estrellas, un fondo que realmente invierte en las mejores opciones de inversión en Estados Unidos, sea en deuda o en acciones. Simple, voy a pasar porque no quiero, los conceptos después los hablamos, después hacemos otra charla, o Catherine tiene toda esta información con Manuel para hablar, pero el mensaje es lo simple que puede ser para ustedes un portafolio moderado, lanzado en el 2012, ¿sí? Que tiene un rendimiento desde el lanzamiento del 9,5. Eso es lo más importante para ustedes. Ya hablando de las tendencias, la tendencia de inteligencia artificial, no voy a entrar en mucho. Miren, Tesla en la primera posición. Zoom, o casualidad, ¿qué sistema estamos utilizando en este momento? Zoom. Roku, no sé si conocen Roku, es una competencia del Apple TV. La verdad que es sumamente interesante, que lo que hacen es, uno se pone ahí, tienes a la tele pasas un streaming. Pero lo más interesante que ellos lo que hacen es cuando en sí lo que venden es a las empresas, después le venden qué hace cada uno de nosotros para venderle a las empresas después la propaganda sobre eso. Snapshot, General Electric, Amazon y otras compañías. Y por último, mis amigos los asiáticos, mis amigos los chinos, para mí, en breve, la principal economía del mundo. Ustedes si ven la gráfica que hay en el medio, abajo, es el crecimiento de China desde el 60, que obviamente no aparecía, en el 70 no aparecía, en el 80 no aparecía, en los 90, 1990, China no era las principales 10 economías del mundo, y después empieza un crecimiento astronómico, es decir, realmente muy, muy fuerte, a pasar a ser la segunda economía del mundo en cuestión de 12 años. ¿Sí? La pregunta para mí no es si va a ser la primera o no, va a ser cuándo va a ser. Sí, que esa es otra pregunta. Si va a ser dentro de 5 años, 7 años, 10 años o 100 años. Pero China realmente creemos que es una parte interesante. Miren los rendimientos. En los últimos 5 años un 22% anualizado. Volviendo y ya terminando, pero lo que quería contarles era ejemplos puntuales para que ustedes tengan claro esto. Miren los rendimientos, sea conservador o no, cómo pueden tener seguridad en esto. Hoy cuando estábamos armando esto, justamente pensaba, vamos a hacer un ejemplo hasta combinar cosas, se pueden hasta combinar.
¿Cuánto vamos a ver? Un poco de deuda, más de deuda, el moderado, y qué otra una parte de protección, qué otra una parte de moderado, qué otra una parte de tendencias. Mira el rendimiento, lo quería el año un 5%, un 3% en el último año, un 15% anualizado, es decir, 15% cada uno de los años. Y ese es el concepto que yo quería ver. Realmente me parece que lo que quería destacar, quería marcar, era ante la presentación de Manuel, de cómo se puede diversificar Estados Unidos, simplemente lo fácil. Y yo quiero que se queden de mi charla los conceptos. ¿China creció o no? Sí, bueno, ¿qué rendimiento me dio? Miren lo que fue los últimos 5 años. 22% anualizado. Inteligencia artificial, toda esta tecnología que estamos viendo todos los días, que cada vez utilizamos más. ¿Qué ha pasado? Y miren los rendimientos. Los últimos 3 años, un 40% anualizado. Eso es lo que nosotros llamamos diversificar. Eso es lo que nosotros llamamos abrir al mundo. Eso es lo que nosotros llamamos salir de poner a todas las canastas, todos los huevos en la misma canasta, sino que empezar a abrir un poquito más. Y a decir verdad, esa es la charla que yo quería hablar con ustedes. Mi pregunta que tengo yo ahora, realmente la que a mí me pasa y a mí me afecta justamente cuando veo, ay, qué lindo todo esto, es cómo hago para ejecutar esto. ¿Cómo hago para dar el paso siguiente? Me encantó esos portafolios, esas ideas que dio James, qué bueno, y Scandia lo que me dio. ¿Cómo hago para dar el paso a qué tan fácil o tan difícil es llegar a todo esto? Y es por eso que ahora Sebastián, creo que así es el orden de justamente alguien cualquier cosa comentar, pero la idea de ahora es que Sebastián pueda darles a ustedes lo simple que es esto, que en 5 enters y una firma digital ustedes ya pueden estar adentro de esto. Y eso es lo que nosotros, el mensaje que queríamos dar. ¿Cómo? Ideas hay, la verdad que yo tengo para contarles más de 80 fondos, con lo cual me puedo quedar hablando muchísimo tiempo más, pero la idea principal es de ahora de esto, cómo pasar a realmente ejecutarlo y que ustedes puedan tener una cuenta que todos los días vayan viendo estas cosas. Así que de mi parte agradecerles muchísimo, Catherine y Manuel, y a todo el equipo de Scandia por habernos dado la posibilidad de estar acá. Estamos totalmente a las órdenes para cualquier otra de este tipo de llamadas, y Sebas, te paso a vos justamente la posta y el siguiente parte de la presentación. Gracias, James. Ahí estaba intentando un poco compartir la pantalla. Me avisan si ya se ve. Me quedo tranquilo. Se está viendo por las dudas ahora sí. Ya. Ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias, James, y por supuesto muchas gracias, Scandia, Catherine, Manuel y todo el equipo ahí de Colombia por la invitación. Siempre es un gusto para mí hacer este tipo de instancias junto a ustedes, así que bueno, muy contento y muchas gracias por la invitación. Sin duda que también muchas gracias a todos por los que están del otro lado escuchando, por tomarse el tiempo. Y bueno, un poco yendo a la temática que me toca hablar hoy. Como decía James, el cómo, justamente lo que es la estructura, la plataforma de Scandia Valores le va a permitir acceder a todo este mundo del cual hablaba Manuel y James de una forma mucho más simple de lo que se veía tal vez hace 10, 15 años. Es como decía ahí James, de que en un aplicativo online ya se puede estar teniendo una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro en el exterior y acceder a toda esta infinidad de alternativas de inversión en el mundo financiero. Así que por ese lado, eso es una muy buena noticia del día de hoy. Y lo que vamos a estar conversando un poco hoy, nos vamos a ir a retirar un poco de lo que son los números y las gráficas, que sin duda ayudan mucho a visualizar lo que son los datos, pero bueno, por lo que es mi profesión, que es la abogacía, me voy un poco más a las letras y a los conceptos legales, regulatorios, fiscales y sucesorios, y bueno, entender un poco el rol y la importancia de la diversificación y la jurisdicción en la planificación patrimonial. Bien, y este tipo de diversificación del que vamos a hablar es la diversificación del patrimonio. No la diversificación de mi portafolio, que ellos ya lo explicaron muy bien Manuel y James, sino la diversificación de mi patrimonio, bien, y el rol que juega la jurisdicción en la planificación patrimonial. Jurisdicción es el país donde yo voy a tener mi cuenta de inversión, mi plataforma de ahorro, mi canal de acceso a todo este mundo financiero, donde va a estar asentada la compañía en la que yo voy a depositar la confianza, en donde va a estar el marco regulatorio que va a regular todo lo que es la actividad de esa compañía, lo que es la actividad de mi cuenta. Y entonces
justamente la importancia de elegir la jurisdicción correcta a la hora de tener una planificación patrimonial acorde, ¿bien? Y créanme que muchas veces, entendiendo y conociendo qué nos ofrecen, qué características tienen este tipo de jurisdicciones internacionales, ya solamente con eso se cumple con lo que uno está buscando, ¿no? Obviamente sí, la diversificación, acceder a todo ese mundo de inversiones financieras, a todo ese tipo de economías, pero también, y lo vamos a ver ahora en unos minutos, el cumplimiento de objetivos que uno tiene a la hora de proteger su patrimonio, ¿no? La protección del capital, la privacidad de la información, la planificación fiscal, la planificación sucesoria. Todo eso muchas veces lo logro eligiendo y accediendo a la jurisdicción correcta, que son estas jurisdicciones de las cuales vamos a estar hablando ahora. Y ya entrando en tema, este es el ejemplo típico que vemos en las conversaciones, de la experiencia de las reuniones con los clientes, que vemos no solo en Colombia, aquí justo traemos el ejemplo de Colombia porque es el público al cual estamos hablando, pero lo vemos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Vemos que el patrimonio de las personas está totalmente concentrado en su país de residencia, ¿bien? Tiene aquí lo que es ya sea su empresa operativa, su emprendimiento donde genera sus ingresos o su sueldo, ¿bien? Si es una persona empleada, donde genera su principal fuente de ingreso, obviamente es el país de residencia de esa persona y lo tiene allí. También tiene su casa, su apartamento, su segunda casa de veraneo, ¿bien? Su coche, los coches de la familia, también en su país de residencia. Ahí ya vamos un porcentaje del patrimonio muy alto, obviamente, bienes inmuebles, ingresos, eso ya está en el país de residencia. Sumamos además lo que es el ahorro previsional, ¿no? Lo que son los aportes jubilatorios obligatorios estatales, también están en mi país de residencia. Y luego tenemos lo que son los activos financieros, ¿no? Mis ahorros, que en el mejor de los casos tenemos un mix, es decir, personas que vemos que ya tienen una exposición internacional, por lo general baja, y el peor de los casos en el que también tienen todo concentrado en su país de residencia. Entonces estamos hablando de que el 100% de sus patrimonios, perdón, están concentrados en donde residen, que por lo tanto es el lugar donde mayores riesgos tienen, ¿no? Ahí donde tengo mi actividad económica, ahí donde tengo mi actividad social, ahí donde yo puedo llegar a tener algún tipo de relación contractual, donde puedo llegar a tener algún tipo de accidente del cual ninguno está exento, ahí tengo concentrado todo mi patrimonio, ¿no? Y esto lo vemos bastante inconveniente. ¿Por qué? Y ahí veamos cómo hace nuestro amigo el de los pelos locos y el bigote tupido. ¿Por qué? Pensemos un poco por qué es inconveniente tener todo mi patrimonio en un solo lugar. Lo que les decíamos, ¿no? La concentración del riesgo en Colombia en este caso. Concentrar todo el riesgo, como decía James y mostraba ahí en las imágenes, tener todos los huevos en la misma canasta es un riesgo. ¿Por qué? Porque cualquier problema que yo tenga con mi empleo, cualquier crisis económica que haya en mi país o en la región, cualquier crisis política, social que haya en la región o en mi país, cualquier accidente yendo hacia el trabajo en el auto, una mala praxis y qué sé yo, el cliente es médico, algún incumplimiento contractual, cualquier cosa está, todos los riesgos están concentrados en ese mismo lugar y obviamente eso trae aparejado que mi capacidad de maniobra ante cualquier insuceso de estos sea prácticamente nula. Eso, digamos que es un concepto bastante básico de la diversificación. Después claramente está lo que es la baja seguridad jurídica que tenemos en Latinoamérica. Seguridad jurídica es la certeza del derecho, ¿no? La expectativa que tiene cada uno de entender y conocer cuál va a ser el rumbo y el accionar del Estado, del gobierno, en función del marco normativo de las leyes que hay en el país en ese momento. Y la verdad que, por desgracia, en Latinoamérica esa seguridad jurídica es muy baja. Hoy en día tenemos muchos cambios de leyes, tenemos cambios de interpretación de las leyes, tenemos derogaciones de exoneraciones tributarias, tenemos reformas tributarias,
¿bien? Que lo que hacen es generar esa incertidumbre, esa inseguridad jurídica de no saber cuál es el rumbo hacia el cual voy, no tener esa certeza, esa estabilidad. Eso está muy aparejado a lo que es el riesgo político. Nuestras economías son economías débiles, que por lo tanto los cambios de gobierno son bastante frecuentes, los cambios de ideologías, y eso hace que también uno esté un poco inestable en ese mundo político, en esa estabilidad política, en esa estabilidad económica, en esa estabilidad social. No lo logramos en Latinoamérica en general. Después también tenemos la depreciación de la moneda, la inflación, de esto ya habló James, la pérdida de oportunidades de inversión. Si yo me quedo en Colombia con mis activos financieros, lo dijo Manuel, el mundo internacional es ilimitado, ya vimos todos los ejemplos. Lo poco a lo que accedo si me quedo en el mercado colombiano y a lo mucho que puedo acceder si uno tiene una plataforma de inversión internacional en una jurisdicción internacional y en una compañía internacional. Entonces, ¿por qué es inconveniente tener todo en Colombia? Porque pierdo oportunidades de inversión también. Y bueno, obviamente, la mayor flexibilidad en la planificación patrimonial que me permiten estas cuentas de inversión en las jurisdicciones internacionales. Son mucho más flexibles a la hora de uno poder planificar lo que es su sucesión, planificar lo que es su optimización fiscal, bien, planificar todo lo que tiene que ver con la protección de su patrimonio y la privacidad de su información. Entonces, la lista puede continuar, pero esto me parecían que eran las razones más evidentes de por qué concentrar todo mi patrimonio en un solo lugar, en el lugar de residencia, es inconveniente. Y obviamente, acá hay un punto que es importante, ¿no? No se está diciendo que todos los activos o todo mi patrimonio tiene que estar a nivel internacional. Eso sería un disparate decirlo, porque obviamente los bienes de uso diario o del corto plazo hace sentido y tienen que estar en mi país de residencia. Yo no imagino tener el auto en otro país de residencia o mi casa en otro país, o tener mis ahorros, mis depósitos bancarios en el que yo uso la tarjeta de débito, tenerlos todos afuera. Entonces, los bienes de uso diario, del corto plazo, planes de inversión, de ahorro del corto plazo, sí, puede hacer sentido tener algo a nivel local. Pero ahora, el ahorro del mediano, del largo, sí es necesario diversificarlo, diversificar esa parte de mi patrimonio para evitar riesgos, para evitar imprevistos y sorpresas, para acceder a una mayor seguridad jurídica y para acceder a todo ese mundo financiero y esa posibilidad de invertir en las distintas economías que me da ese mundo internacional. Entonces, el primer concepto era esto, ¿no? La diversificación de mi patrimonio. Vimos la diversificación del portafolio, ahora estamos, si se quiere, un paso atrás, ¿no? La diversificación de mi patrimonio y cómo accedo a diversificar ese dinero. Y lo que vamos a hacer ahora para entrar en las jurisdicciones internacionales es ver cuáles son los principales objetivos financieros en la planificación patrimonial que por lo general vemos en los clientes, ¿bien? Obviamente, el primero siempre es la rentabilidad, el acceder a ese mundo de las inversiones totalmente enorme que existe con las posibilidades de inversión que nos mencionaban Manuel y James, pero también se busca, obviamente, la protección de los activos. Las personas no están tranquilas con toda esta inestabilidad o esta incertidumbre, esta inseguridad jurídica que existe en la región, y por lo tanto buscan proteger mejor su capital. Entonces, bueno, quieren enviar su dinero a una jurisdicción, a una compañía, a un producto que les dé esa mayor protección. Después está uno de los objetivos también que vemos mucho, es el de la privacidad de la información, el de también querer optimizar los impuestos, ¿no? Planificarme fiscalmente para que mis inversiones paguen los impuestos que hay que pagar, pero no por demás. Y después, y capaz que para clientes que ya tienen una edad un poco más avanzada y ya están pensando en, bueno, ¿cómo voy a dejar mis bienes a mis herederos? ¿O cómo puedo dejarle cierta cantidad de mis activos a X persona? Bueno, también vemos esa necesidad de planificación sucesoria y vamos a ver cómo las jurisdicciones internacionales responden a cada uno de estos objetivos, y al final se van a dar cuenta de la importancia que tiene la jurisdicción en la planificación patrimonial, y cómo muchas veces, conociendo todos estos datos que les voy a estar dando ahora sobre cada uno de estos objetivos, muchas veces uno dice, bueno, es por ahí, eso era lo que yo estaba buscando. Después, si viene acompañado de una cuenta de inversión en una compañía
de las más importantes del mundo, si viene acompañado de un portafolio armado con toda esta diversificación de las cuales nos hablaron Manuel y James, excelente. Pero van a ver cómo esto es como la raíz de decir, bueno, de aquí quiero empezar, quiero armar este pilar sólido y de ahí quiero tener ese portafolio totalmente diversificado. Y entonces, el primero de los objetivos, protección patrimonial. Aquí estamos, cuando yo hablo de jurisdicciones internacionales, no me refiero a cualquier país fuera de Colombia en este caso, no me refiero a Ecuador, Brasil, Venezuela, no, me estoy refiriendo a los centros financieros internacionales, ¿bien? Centros financieros internacionales que son los países, las jurisdicciones, donde se concentran los principales proveedores financieros del mundo, y ellos son, obviamente, como se veía en la diapositiva de Manuel, Estados Unidos, el principal centro financiero del mundo, el Reino Unido, Isla de Man, algunas islas del Caribe, Suiza, Hong Kong, Singapur. Bien, esos son centros financieros internacionales y a eso nos estamos refiriendo, al acceso a esas jurisdicciones. ¿Por qué son centros financieros internacionales? ¿Qué nos ofrecen y por qué los proveedores van hacia allí? ¿Y por qué los ahorros y las inversiones de los clientes van hacia allí? Bueno, por el simple concepto de la estabilidad política, de la estabilidad económica, de la seguridad jurídica. Es un concepto importantísimo a la hora de uno hacer una inversión del mediano y largo plazo. Uno quiere tener certeza de cuál va a ser la normativa aplicable de aquí al mediano y largo plazo. Quiere saber el rumbo. No quiere, como nos pasa en Latinoamérica, empezar con unas reglas de juego y por lo que son nuestras economías, en función de necesidades económicas, bueno, se cambiaron las reglas, hubo una reforma fiscal, se cambió tal interpretación de la norma. Uno busca tranquilidad, certeza, seguridad jurídica, estabilidad. Eso busca uno, eso busca el dinero y el ahorro de las personas, y eso es lo que nos ofrecen estas jurisdicciones. ¿Bien? Los centros financieros internacionales nos dan ese marco regulatorio idóneo para que las personas puedan comenzar planes de inversión, planes de ahorro del mediano y largo plazo, teniendo la tranquilidad de que ese dinero va a continuar ahí de aquí a 10, 15, 20 años. Y eso también se logra por tener reguladores y proveedores especializados. Ya lo decíamos, los principales proveedores van a los centros financieros internacionales. Los reguladores se tienen que especializar y tienen que tener normativa adecuada para proteger el interés de los inversores. ¿Bien? Uno va desde una jurisdicción extranjera hacia ese país y quiere que el regulador tenga herramientas de control frente a las compañías que están registradas para hacer negocios financieros allí, y a eso también accedemos en el mundo internacional, reguladores y proveedores especializados. A mí aquí me gusta hacer el ejemplo con el café en Colombia, ¿no? Colombia, Manuel nos decía que una de las industrias más importantes es la minería y la energía, pero también es reconocido a nivel mundial por lo que es la industria cafetera, ¿bien? Si yo voy a la región de Huila, al eje cafetero, ¿bien? Ahí me voy a encontrar con productores especializados. Voy a encontrar con el clima adecuado, con la altitud necesaria, con la humedad que se requiere. ¿Bien? Ahí me voy a encontrar con todas las condiciones que yo preciso para tener un buen café. Al ir al Centro Financiero Internacional es lo mismo. Aquí se especializan en la industria financiera y por eso tienen todas estas características de estabilidad, de seguridad jurídica, de certidumbre, de tener un marco regulatorio protector del inversor, de tener reguladores que conocen, de tener proveedores especializados, y a todo eso accedo en estos centros financieros internacionales. ¿Bien? Me parece que el ejemplo ahí es bastante claro para visualizar el porqué. Y dos características que me gusta mencionar en esto de la protección patrimonial. La primera es la segregación de activos. Las compañías que trabajan en estos centros financieros internacionales, Estados Unidos, Reino Unido, etc., les exige el regulador tener estos planes de cuentas segregadas, segregación de activos. ¿Qué quiere decir este concepto? Que yo, a la hora de hacer una inversión, por ejemplo en Estados Unidos, en una compañía allí, mi dinero, supónganse que envío $100.000 a esa compañía, no es que los $100.000 ingresan en el patrimonio de esa compañía y al otro día se da vuelta y dice, el directorio se junta y dice, bueno, tenemos $100.000 más y ahora vamos a alquilar esa oficina tan linda que habíamos visto pero que no podíamos pagar, o vamos a subirle el sueldo a todos nuestros empleados. No. Los activos que envía el dinero, el cliente, el dinero que envía el cliente hacia esas compañías está separado de lo que es
el patrimonio de las compañías donde yo voy a tener mi plataforma de inversión. Lo bueno de eso es que yo no voy a participar del riesgo de esa compañía, si bien todas las compañías que se ofrecen vía la plataforma de Scandia son todas compañías que están reguladas, cotizan en bolsa, tienen auditorías externas, etcétera, etcétera, pero yo no voy a participar de ese riesgo compañía, voy a participar del riesgo mercado, de todo lo que nos mostraron Manuel y James. Y entonces, es muy importante eso, entender de que mi dinero no va a estar en el patrimonio de la compañía, sino que va a ser independiente y va a estar separado tanto de la compañía como de los planes de las cuentas de inversión de otros clientes. Entonces, yo voy a tener mi dinero invertido en esos fondos de inversión que me mencionaba James, separado del alcance de la compañía y de otros clientes. Eso es un concepto muy interesante en cuanto a la protección de los activos. Y el otro son las garantías estatales que por lo general otorgan estos centros financieros internacionales en caso de alguna insolvencia por algún tipo de fraude que pueda existir, como bueno, si bien son pocos, sí hubo algunos hace varios años que cada vez la regulación se va especializando más, pero en caso de que haya alguna insolvencia en alguno de estos centros financieros internacionales, de alguna de las compañías, hay garantías estatales muy fuertes. En la isla de Man, por ejemplo, el Estado cubre hasta el 90% de la cuenta del cliente. Un 90%. Bien, estamos acostumbrados a escuchar, bueno, si quiebra un banco me va a pagar hasta $15.000. No, aquí estamos hablando de un porcentaje en la isla de Man. Si quebrara, en el improbable caso de que quebrara una compañía de inversiones en la isla de Man, el gobierno cubre hasta el 90% de la cuenta del cliente. Es un concepto muy fuerte. En Estados Unidos estamos hablando de montos de hasta $500.000, lo cual es una cobertura muy solvente y muy interesante también. Entonces, para redondear este objetivo de la protección patrimonial, vemos qué tan importante es enviar parte de mis ahorros, parte de mi dinero a estos centros financieros internacionales, a este mundo internacional, por lo que es la protección de mi dinero. ¿Bien? ¿Qué diferencias hay con lo que es Latinoamérica? Y con qué tranquilidad uno va a dormir sabiendo de que está en una jurisdicción de estas características, y bueno, y después invertido en todas esas economías a las cuales podemos acceder. El segundo objetivo es el de la privacidad, ¿no? Las personas, así como es un derecho humano existente, que es la privacidad, la información íntima, muchas veces quieren resguardar lo que es su información personal y por eso van en busca de alternativas en ese sentido, ¿no? Entonces, este tipo de jurisdicciones protegen mejor el derecho a la privacidad que las jurisdicciones, si se quiere, de latinoamericanas. Y aquí me gusta dividir en dos aspectos fundamentales, ¿bien? Tenemos lo que es la información con fines de procesos judiciales y la información con fines de información fiscal, ¿bien? Son dos mundos aquí. Lo que respecta a la información con fines judiciales, yo al hacer una inversión internacional, ya digamos que logro esa privacidad frente a acreedores que pudiera tener en mi país de residencia. ¿Por qué? Yo en Colombia, vivo en Colombia, supongamos, por cualquier causa me inician un proceso judicial, me demandan un incumplimiento contractual, un accidente, un reclamo laboral si tengo una empresa, un reclamo familiar, lo que sea. Muy fácilmente en ese proceso judicial, incluso antes de comenzar, antes de que yo pueda conocer que estoy demandado, aquí en Uruguay pasa que tenemos la medida cautelar del embargo previo. Entonces muchas veces me puedo encontrar con que si tengo todo mi patrimonio en mi país de residencia, un embargo por cualquier proceso judicial que tenga en mi contra, me paraliza mi patrimonio. Bien, y al yo tener una inversión internacional, lo que me permite es esa privacidad frente a los acreedores locales y tener una alternativa. Tener una alternativa de decir, bueno, yo tengo un problema, alguna crisis en mi país de residencia, tengo alternativa para poder hacer frente a esa crisis, ¿bien? Y no verme de manos atadas. Entonces, esa es la primera privacidad que a mí me gusta siempre resaltar, la privacidad frente a los acreedores locales, frente a los insucesos, y aplica a los procesos judiciales. Bien, la información de dónde yo tengo el dinero para procesos judiciales no está al alcance de público, sino que es información personal que no todos conocen. Bien, entonces a eso accedo en lo que es la información y la privacidad en los procesos judiciales. Ahora nos vamos al otro mundo, a lo que es la información con fines fiscales.
Ahí, como saben, hace unos 5 o 10 años aproximadamente, comenzó la era de la transparencia fiscal. ¿Bien? Los estados, a través de lo que es de la OCDE y Estados Unidos también por su cuenta, implementaron sistemas de intercambios de información con fines fiscales. El de la CRS es el sistema a nivel global, hay más de 110 países adheridos, Colombia es uno de ellos, y FATCA es el sistema de intercambio de información de los Estados Unidos. Estos sistemas en lo que resultan es que anualmente los fiscos de los distintos países se intercambian información de dónde, por ejemplo, el colombiano tiene una cuenta de inversión. Si fuese en una jurisdicción del CRS, todos los años automáticamente se le va a informar ahí a la DIAN que fulanito de tal tiene una cuenta en tal jurisdicción, en tal compañía, con un saldo de tanto. Si fuese en Estados Unidos por FATCA, por el tratado bilateral que existe entre Colombia y los Estados Unidos, también hay un intercambio de información en ese sentido, si bien FATCA nos permite algún tipo de planificación que le permita al cliente acceder a una privacidad mayor que capaz que con una jurisdicción CRS no nos permite. Pero lo que quiero explicar aquí es que, si se quiere, lo que es la información con fines fiscales, es decir, la información que va a llegar a la DIAN, es de una transparencia total. Es decir que, por lo general, si bien las jurisdicciones FATCA como Estados Unidos me permite planificarme, por lo general, la información para la DIAN va a existir. ¿Bien? En lo que es procesos judiciales, en lo que es para otro tipo de procesos, ahí la privacidad se logra con esas inversiones internacionales. Entonces, hay ahí dos mundos que está bueno diferenciar y saber qué alternativas y qué opciones tenemos en cada uno. Pasando al tercer objetivo, ¿no? Ya vimos la protección y cómo puedo acceder a ella, a una mayor protección de mis ahorros, de mi patrimonio en una jurisdicción internacional. Ya vimos también la privacidad, esa diferencia entre la información con fines judiciales, en el que yo tengo privacidad prácticamente absoluta, versus lo que es la información con fines fiscales que va a recibir la DIAN, que eso desde hace unos años ya comenzamos en lo que es la era de transparencia fiscal, y bueno, hay una transparencia, valga la redundancia, de toda esa información con fines fiscales, si bien en algunas jurisdicciones me permite alguna planificación mayor. Y ahora entramos en lo que es la planificación tributaria. ¿Bien? En general, los centros financieros internacionales no cobran impuestos a los no residentes. Por lo que mi inversión, mi plataforma de inversión en esos portafolios que nos mencionaban Manuel y James, en esos centros financieros va a crecer libre de impuestos. ¿Bien? No me voy a tener que preocupar del pago de impuestos allá. Eso, obviamente, después tendremos que ver cuál es la normativa aplicable, en este caso en Colombia, para ver cómo cumplo con la normativa tributaria local. No me exime a mí tener el dinero en el exterior, no me exime a mí de cumplir con la normativa tributaria colombiana, porque es un régimen tributario de renta mundial, es decir que toda renta que genere un colombiano, ya sea en Colombia o fuera, tiene que tributar en Colombia. Entonces, la inversión internacional no me exime de tributar en Colombia, pero sí no voy a tener un evento de doble imposición, es decir, que también me graben en ese centro financiero internacional, y en Colombia después tendré que pagar mis impuestos con la posibilidad de diferimiento fiscal. Diferimiento fiscal que es que, por lo general, estos instrumentos que nos mencionaba James, los fondos de inversión, los que nos permiten es, ok, mientras yo estoy invertido en ese fondo, y ese fondo va creciendo, y yo todavía no percibo esa ganancia, es decir, no vendí mi posición ahí, entonces ahí yo no tengo que estar pagando un impuesto todos los años, ahí difiero el pago de impuestos. Hasta que el día de mañana, cuando digo, ok, hasta aquí llegué, vendo mi posición, ahí es donde se gatilla el evento tributario. Entonces, también estas posibilidades de inversión nos permiten esa posibilidad de diferimiento fiscal, que es muy interesante. Imaginen que si en un año el portafolio rindió 10, yo tendría que estar sacando hasta 35% para pagar impuestos y dejar el resto en mi portafolio, a la larga el rendimiento se va a ver un poco disminuido. En cambio, si yo puedo dejar todo ese rendimiento para que siga rindiendo en los próximos años, la capitalización de esos rendimientos va a ser mucho mayor, y después, cuando paso raya y me quiero retirar, ahí es cuando digo, ok, aquí voy a cumplir con mi obligación tributaria. Entonces, también ese es un concepto muy interesante. Caso Estados Unidos y caso Suiza, les decía que los centros financieros internacionales por lo general no tienen impuestos para los no residentes. En el caso de Estados Unidos y Suiza pueden existir algunos impuestos, pero se pueden eliminar o mitigar con una planificación
adecuada, como puede ser el armado de un portafolio adecuado, como puede ser quién va a ser el titular de la cuenta para el caso de Estados Unidos, y eso obviamente a toda esa información pueden acceder a través de Scandia de cómo hacer una inversión en Estados Unidos fiscalmente eficiente. El caso de Suiza es el conocido Stamp Tax, que se conoce allí en Suiza, que es un impuesto que aplica para todas las transacciones financieras, es decir, cada vez que compro y vendo, tengo un impuesto ahí en Suiza. Es un ejemplo y es una excepción ahí lo que pasa en Suiza. Pero lo bueno es que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, hay alternativas, hay opciones para que no haya impuestos para el no residente. Planificación sucesoria, el último, ¿no? Ese cliente que ya está pensando con quién voy a dejar mis activos, mi patrimonio, mis ahorros, cómo lo voy a dejar, quiero que sea eficiente, quiero que sea rápido, ¿cómo lo hago? No quiero que mis herederos, mis hijos, tengan que atravesar un proceso judicial de inventario, con el tiempo que eso lleva, puede llevar en algunos países años en tramitarse una sucesión, con los consecuentes costos de abogados, escribanos, dolores de cabeza, peleas, etcétera, etcétera. Y bueno, quieren ver alternativas para dejar activos de forma fácil, rápida y sin costo. Y bueno, estas cuentas de inversión, este mundo internacional, lo que nos permite es eso, la flexibilidad de acceder a una planificación sucesoria sin límite prácticamente, con la posibilidad de designar libremente mis beneficiarios. Ese portafolio que yo voy a tener, voy a dejar por un formulario que se completa online, se presenta online, ahí voy a dejar los datos de mis beneficiarios. Pueden ser los herederos, los hijos, la mujer, el marido, el primo, el hermano, un amigo. Ahí hay libertad para dejarle el dinero a quien sea, lo que le da al cliente esa flexibilidad de poder decir, bueno, según lo que es mi vida familiar y mi vida privada, yo preciso ir ordenando estos temas y lo voy a hacer a través de una solución de estas. Puede ser tanto una persona física como moral, eso es también bastante interesante. Y lo mejor de todo es la rapidez en la distribución y la transmisibilidad, ya sea de la cuenta de inversión con todo el portafolio o del dinero. Esto es, una vez comprobada la muerte del titular de la cuenta, comprobada obviamente la identidad del beneficiario que esté designado, la compañía ya distribuye en 3 semanas, un mes y medio, ya los beneficiarios tienen el dinero. Si uno lo compara con un proceso sucesorio local, comparativamente es mucho mejor hacerlo a través de una alternativa internacional, porque ya sabemos de ejemplos, lamentablemente, de esas sucesiones largas, costosas, con peleas, con dolores de cabeza, con malhumores, que todo el proceso conlleva. Entonces, lo más importante, yo creo, de esto, si bien es la libre designación de beneficiarios, es la rapidez y la liquidez que obtienen los herederos o quien el cliente quiera, esa liquidez que acceden tan rápidamente y sin dolores de cabeza, sin costo adicional, más que el envío del courier del certificado de defunción y no mucho más. Entonces, comparativamente yo creo que es muy atractivo a lo que accedemos aquí en lo que son los centros financieros internacionales, en lo que tiene que ver con la planificación sucesoria. No los quiero aburrir más con tanto dato, pero me parece que llegando al final de lo que es mi presentación, uno se da cuenta de lo que es la importancia de la jurisdicción, ¿no? A lo que accedo simplemente con la jurisdicción, es decir, donde yo voy a enviar mi dinero, donde va a estar la compañía donde yo voy a tener mi cuenta de inversión, ya qué alternativas, qué opciones me da en protección de patrimonio, en privacidad, en planificación fiscal, en planificación sucesoria. A todo eso, además, le agrego esa posibilidad de acceder a todas esas economías que nos hablaba Manuel y James más temprano. Entonces, yo siempre voy por eso a la jurisdicción para decir, bueno, acá va a estar el pilar, acá van a estar las raíces bien sólidas para tener ese portafolio tan diversificado. Y después, obviamente, también el concepto de la diversificación de mi patrimonio, de no tener todo concentrado en un solo país, en un solo lugar, no tener todos los huevos en la misma canasta, mitigar y eliminar esos riesgos locales, regionales a los que estoy expuesto. Y obviamente, para entender y saber cuál es la que más me conviene a mí como cliente, tengo que entender también y explicar cuáles son mis objetivos de planificación patrimonial, para ahí ver
cuál es la opción más conveniente tanto de jurisdicción, de compañía, de producto y de portafolio. Cada cliente tiene sus necesidades, cada cliente tiene sus objetivos, ¿bien? Entonces cada cliente va a tener, si se quiere, su opción ideal en cuanto a jurisdicción, en cuanto a compañía, en cuanto a producto y en cuanto a portafolio de acceso al mercado financiero internacional. Eso era un poco lo que les quería compartir hoy. Todo esto es información que después pueden obviamente continuar profundizando a través del equipo de Scandia y bueno, yo también quedo a disposición para cualquier consulta al final de este seminario. Perfecto. Sebastián, muchas gracias, súper interesante. Digamos que, gracias. Lo que queremos a través de esta presentación o de este evento es básicamente mirar el tema de diversificación. Esto siempre seguirá siendo una invitación a diversificar. Como bien han dicho nuestros panelistas, pues esto es una manera muy eficiente de proteger el patrimonio, de diversificar los activos, etcétera, etcétera. ¿Me quieren confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla? Bien, gracias. Entonces, mucho se ha dicho de las inversiones offshore. Mucho hemos escuchado de si es o no es un delito tener una inversión internacional. Creo que nuestros panelistas, Sebastián, Manuel y por supuesto James, nos han mostrado las bondades de invertir internacionalmente. Como decía James, no tener todos los huevos en la misma canasta. Yo le aumento a no tener toda la canasta en el mismo bus, porque muchas veces en Colombia pensamos que cuando tengo diferentes bancos estoy teniendo los huevos en diferentes canastas. Entonces yo siempre digo, y en otro bus, y es en otro país, a manera de diversificar y de seguir, digamos, protegiendo parte de mi patrimonio. Acá simplemente voy a hacer a manera de cierre y a manera de resumen, porque creo que recoge muy bien lo que han venido diciendo James, Manuel y Sebastián. Uno, pues aclarar y reconocer qué son las inversiones offshore, que son básicamente inversiones en jurisdicciones internacionales, en activos o en compañías a las cuales, digamos, no podría acceder desde mi país de origen, en este caso desde Colombia. De repente, si yo quisiera invertir directamente en Allianz o invertir directamente en Franklin Templeton, pues que no tengo una oficina acá en Colombia o en Bogotá donde yo diga quiero llevar mi dinero allí, sino que tengo que hacerlo a través de un vehículo que me permita acceder a ese tipo de inversiones o a ese tipo de compañías. Parte de las ventajas o parte, digamos, de nuestras recomendaciones es que cuando yo quiera hacer inversiones internacionales lo haga a través de un vehículo que esté efectivamente vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero más allá de eso es que tenga toda la información sobre la mesa, que me cuenten, como decía Sebastián, cuáles son los beneficios de las jurisdicciones en donde son los temas de protección de capital, como que esté tan bien informado que yo vaya a una jurisdicción internacional con la certeza de que es la decisión que quiero tomar y la que más me conviene en términos dentro de mi planificación patrimonial. Ahora bien, ¿qué es una jurisdicción internacional? Pues diversificación, invertir internacionalmente es un mecanismo de diversificación, en nuestro caso de divisa, en nuestro caso de diversificación de activos, como decía Manuel al inicio, pues si yo quisiera invertir en nanotecnología o en compañías, como decía James, las 10 principales compañías más grandes del mundo, si yo quisiera ir a ese tipo de activos, pues una manera muy eficiente de hacerlo es a través de las inversiones internacionales, de la mano de los expertos, que como los fondos de inversión, por ejemplo, nos permite a través de un gestor tener una diversificación o tener una distribución adecuada de acuerdo a mi perfil de riesgo, por supuesto. También me permite hacer una protección patrimonial, que era lo que hablaba Sebastián acerca de esos seguros que tienen algunas jurisdicciones, lo que nosotros en Colombia conocemos FOGAFIN, con unas, digamos, unas protecciones mucho más amplias en esos términos de protecciones y unas facilidades sucesorales que ahí no necesariamente por la edad,
cada vez encontramos más gente que, o más inversionistas o más prospectos de inversionistas que desde muy jóvenes se preocupan por el tema sucesoral porque han visto que el tema, cuando lo hago de la manera tradicional, cuando yo tengo que pasar por un proceso sucesorio, se vuelve largo y tortuoso. Y si algo despertó tal vez el tema de pandemia, que igual que James, no me quiero meter en el tema de pandemia, es la conciencia de que pues podemos fallecer. Y eso hace que yo quisiera dejar parte de mi tema sucesoral, digamos, definido, y este es un excelente mecanismo para dejarlo claro, establecido y no dejar problemas, digamos, a los que serían mis beneficiarios. Que no es una jurisdicción internacional y es algo de lo que hablamos todos los días últimamente con esa foto que ven a la derecha de Pandora Papers, sí, sí, no es un paraíso fiscal. Es decir, y que se entiende como un paraíso fiscal o una entidad no cooperante como lo define la OCDE actualmente. Ya digamos que ya no hablamos tanto de paraísos en lo estricto del léxico, sino que hablamos más de entidades no cooperantes y tiene que ver con esa transparencia en información tributaria. Entonces, un paraíso fiscal básicamente tiene una tarifa de renta más baja, no entrega información en esos acuerdos de intercambio de información tributarios como FATCA o CRS. Cuando yo hago una sociedad en esos países, en esas jurisdicciones, pues que no exista, digamos, la necesidad, uno, de que yo tenga presencia fiscal, pero tampoco hay una claridad de quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades. Eso es un paraíso fiscal, digamos, o una entidad no cooperante, y por eso tiene ese halo de ilegalidad, porque si yo no tengo claridad de quiénes son los beneficiarios finales o quiénes son, digamos, cuál es el origen de los recursos, pues que se presta, digamos, para actividades delictivas, y eso es, digamos, a lo que queremos llegar aclarando, que una inversión internacional no es necesariamente y no tendría nada que ver con lo que es un paraíso fiscal, tal cual como se encuentra definido, digamos, legalmente. Ahora bien, digamos que los países que no se consideran paraísos fiscales, que son los que normalmente a través de contratos de corresponsalía u oficinas de representación tenemos a disposición en Colombia, son países que sí se acogen tanto a un sistema de intercambio de información como el CRS, que es el que está adoptado por la OCDE, o por FATCA, que es el que básicamente pues utiliza Estados Unidos, ambos ya con, como decía Sebastián, en el caso de FATCA, pues establecido ya hace más de 10 años, CRS 2014 y que entró en vigencia en el 2016, en el cual ya hay más de 110 países, digamos que por un tema de transparencia, de buscar tener una muy buena reputación, por llamar, tratar de llamar capitales con origen lícito para invertir en estos países, pues básicamente lo que hace es que eh, tanto de manera automática como por requerimiento de la DIAN, la información se entrega. Esa es la razón por la cual cuando ustedes siempre tengan acceso a este tipo de inversiones internacionales, siempre la recomendación, petición, consejo, rogativa es mantengan los recursos encima de la mesa. Ante la DIAN no tener, hacer un ocultamiento de recursos básicamente puede incurrir en una multa del 100% del capital que uno tiene invertido y no tendría ningún sentido cuando el mundo está abocado cada vez más a tener estos acuerdos de información y en donde lo que buscamos básicamente es hacer un ejercicio de diversificación eficiente, lícito, que permita a esos inversionistas acceder a todo ese mundo infinito de activos que hay en el mundo del mercado de capitales. Les recuerdo que tenemos la posibilidad de hacer preguntas a través del chat. También les recuerdo que cualquier información adicional acerca de profundización en alternativas de inversión internacional, por supuesto, lo pueden hacer a través de su asesor o a través de Scandia Valores. No sé si hasta acá alguno quiera hacer alguna pregunta o si quiere hacer algún comentario en el entretanto. Bien.
Acá hay una, por favor, me aclaran si es legal o es ilegal hacer inversiones en el exterior. Es absolutamente legal. Lo que te mencionábamos básicamente es que cuando yo invierto en una jurisdicción internacional con unas características y lo que buscamos es que estés absolutamente informado, en donde hay intercambio de información con la DIAN, en donde tú estés buscando proteger tu patrimonio, acceder a otros recursos y evidentemente lo haces a través de una entidad que está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia en el caso de nosotros, pues se puede hacer básicamente, digamos, un ejercicio absolutamente lícito, ilegal de inversiones en el exterior. Les recuerdo que cuando uno hace una inversión en el exterior, pues debe registrarla ante el Banco de la República, pero eso es un tema en el cual permitimos, digamos, acompañarlos en ese tipo de procesos cuando hacemos este tipo de promoción de productos internacionales. Yo ahí, Catherine, complementaría Gracias. a ver, digamos que cuando surgen estos temas, por ejemplo, el de Pandora Papers y otras cosas así, pues mucha gente se cuestiona sobre la legalidad o la conveniencia de hacer inversiones internacionales. Yo simplemente diría que para el caso colombiano, desde la ley 9 del año 1991, que es todo lo que nos rige, digamos, el marco cambiario colombiano, hacer inversiones internacionales es perfectamente viable y es totalmente lícito. Lo que pasa es que sí toca cumplir algunas obligaciones formales y esto digamos, es lo importante. Hay unas obligaciones, como dice Catherine, de cara, digamos, al Banco de la República. Eso está regido por las circulares propias, digamos, del Banco de la República, donde uno registra absolutamente todas las inversiones que tiene. Y hay otras, digamos, obligaciones desde el punto de vista tributario. Y yo creo que esto también es importante. La obligatoriedad, por ejemplo, para un residente en Colombia es llevar dentro de su patrimonio las inversiones que tenga afuera, obviamente con las características, digamos, que la ley tributaria pone para tal fin, de cómo registrar el precio del dólar, de cómo, por ejemplo, registrar los rendimientos obtenidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente dice es que la gente que invierte afuera lo hace, digamos, con el ánimo de ocultar algo. No necesariamente. Lo hacemos es con el ánimo de diversificar, de acceder a un mundo diferente, como dijo Sebastián, de unas jurisdicciones que tienen unas características propias y que realmente nos facilitan algunos sucesos. Como dijo James, de ampliar ese mundo de inversión, o como yo mismo lo dije, pues obviamente de acceder a un 99.9% de inversiones que no tenemos. Desde el punto de vista tributario toca llevarlo en el patrimonio, toca, por ejemplo, si se sobrepasan los límites, pues no sobrepasar el límite. Digamos, si se llega, digamos, a unos límites establecidos también por la propia ley tributaria, nos toca presentar el formulario 160 de declaración de activos en el exterior. No tiene ningún costo, sí tiene una sanción si no lo presento, pero digamos, eso es totalmente claro. También recuerden que desde hace unos 2 reformas tributarias atrás, ocultamiento, digamos, de activos, incluso sobrepasando ciertos niveles, puede llevar a temas penales. Son niveles muy altos, son más de 4.200, 300 millones de pesos, si la memoria no me falla, pero invertir afuera es totalmente legal y cualquier colombiano puede hacerlo cumpliendo las obligaciones que les digo, pues existen, digamos, desde el punto de vista de registro cambiario y desde el punto de vista de las obligaciones tributarias. Y ahí complemento también ahí lo que mencionaban, o sea, no hay ninguna prohibición legislativa, normativa de realizar una inversión, ya sea financiera, inmobiliaria o lo que sea, en el exterior. Lo que decía Manuel, sí hay que cumplir con la normativa, con los registros, los reportes, pero no hay una prohibición en ese sentido, es una actividad económica totalmente válida y por suerte es así, si no estaríamos hablando yo ya creo que de violación de derechos humanos, violación de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte es así. Ahora, si después se va a utilizar para otros fines, como defraudar el fisco, bueno, la ilegalidad es defraudar el fisco, no la inversión internacional. La misma defraudación se puede hacer con una cuenta en el Banco Bogotá, en Banco Colombia, donde sea. Digamos que
el instrumento o la herramienta no es la ilegalidad, sino Es el delito. la voluntad de la persona. Entonces eso es Sí, lo que de acuerdo. aparte de lo que hablamos de los intercambios de información, ¿no? El que esté buscando ocultar del fisco dinero, no es por acá, justamente por la era de la transparencia fiscal de la que hablábamos. De acuerdo. Y ahí había una pregunta también en el chat sobre si se deben registrar solo las inversiones o, por ejemplo, las cuentas de ahorro, las cuentas de cheque. Realmente lo que dice la ley tributaria es que se debe registrar absolutamente todo lo que uno tenga patrimonialmente. Si yo tengo, no sé, hay gente que compra casas directamente pues en el exterior. No, a mí no me gusta por temas, digamos, de los impuestos que eso puede generar, sobre todo al momento de la herencia, comprar la casa directamente, pero hay gente que lo hace. Yo debo poner dentro de mi patrimonio, por ejemplo, un inmueble que tenga en el exterior. Yo debo poner dentro de mi patrimonio las cuentas de ahorro, las cuentas de cheques. Incluso las últimas leyes tributarias, desde el 2018 o antes, la del 2016, establece que algunos vehículos que tradicionalmente como que no se los tenía dentro del radar, caso por ejemplo TROS, caso por ejemplo digamos compañías en el exterior, caso de fundaciones de interés privado, seguros de vida con componente por ejemplo de inversión, ese tipo de cosas, la ley taxativamente dice se tienen que reportar. Entonces no es solo el tema de inversiones, es realmente todo lo que implique digamos parte de mi patrimonio puesto en el exterior se debe llevar, digamos, dentro del, dentro del patrimonio para los efectos, digamos, fiscales propios de la ley colombiana. Incluso las cuentas de depósito, las checking accounts en los Estados Unidos están dentro de la información reportable de este tratado FATCA entre Estados Unidos y Colombia. Entonces, más aún, si se quiere. Sí, también hay muchas preguntas, Catherine, respecto, y veo que las estás contestando respecto a las inversiones mínimas y a cuando están ciertos productos disponibles. Yo ahí también quiero hacer una claridad, y esto, digamos, me parece importante. Generalmente se asocia el mundo internacional con cuentas muy, muy amplias, con cuentas, digamos, que si uno va a ciertos bancos son 5 millones, 2 millones, 1 millón de dólares. Los contratos de corresponsabilidad de Scandia permiten comenzar en cuentas mucho más pequeñas de inversión y eso es clave, digamos, de cara a todos los inversionistas que quieren diversificar parte del patrimonio. Obviamente, esto depende mucho del análisis que se haga cada persona. Cómo invertir entre afuera y Colombia, cómo quiere diversificar el patrimonio, qué monedas y a qué tipo de productos e inversiones quisiese, digamos, acceder. No sé, Catherine, si tienes otros comentarios también ahí para complementarme. Sí, básicamente, pues lo que hemos, ya comenzaron a salir varias preguntas. Entonces, Héctor nos pregunta si es necesario ser residente en Colombia para acceder. Sí, digamos que parte de las condiciones de la superintendencia es que debe ser un residente colombiano quien haga este tipo de inversiones a través de los mecanismos autorizados o los vehículos autorizados para tal efecto. Como hemos venido diciendo y me gusta recalcarlo, esto es un ejercicio de diversificación, pero ahí estaban preguntando acerca de criptomonedas y eso es lo que nos permite el mercado de capitales internacional, acceder a unos activos que de repente desde Colombia no podría acceder fácilmente o no podría hacerlo de la mano de un experto. Hemos encontrado algunas plataformas que la gente comienza a invertir, pero sin ningún tipo de guía y ahí es donde a veces vienen como pérdidas de capital por no hacerlo de la mano de un experto, de un gestor experto. ¿Es posible invertir a nombre de persona jurídica? Sí, sí, por supuesto. Se puede invertir tanto de persona natural como de persona jurídica. ¿Puedo hacer una construcción en un tiempo de manera mensual? Mira, esto es Avance Finanzas y Seguros. Alternativas hay todas las que uno quiera para construir un capital y comenzar a invertir en el exterior. Como dice Manuel, siempre existe como la creencia de que debo empezar con un capital muy grande y no hay tal, pues hay que empezar con un capital, por supuesto, hay unos mínimos, pero se pueden ir construyendo en el tiempo. Incluso hemos hecho algunas estrategias con clientes en lo local durante un año, 6 meses, etcétera, donde se construye el capital y luego ya se pasa a la inversión internacional. Uh-huh. Hay una pregunta, Catherine,
que me gustaría, digamos, aclarar, y tiene que ver algo con los fondos de Allianz que tocó James. Hay alguien que nos pregunta si se puede acceder al fondo de Allianz por medio de la plataforma del Fondo de Pensiones Voluntarias. La respuesta es no. A ver, Fondo de Pensiones Voluntarias, digamos, es un vehículo local manejado por el área de inversiones de Scandia, pues la AFP, donde Allianz o alguno de los fondos de Allianz, y pongo, digamos, uno que me parece muy interesante, un fondo de tecnología de Allianz, puede ser parte de alguno de los portafolios que están dentro del Fondo de Pensiones Voluntarias. Pero si yo quiero ser muy específico y comprar el fondo de Allianz de metales, o el fondo de Allianz de robótica, o el fondo de Allianz de como quiera que se llame, o el fondo de Júpiter, que también digamos, pues, de mercados emergentes de James, eh, toca por medio de una plataforma de inversión internacional. Y creo que ese es el mensaje, y vuelvo y repito acá. El mundo internacional lo que le permite a uno es ser tan específico como uno mismo quiera en la inversión. Si yo creo que la inflación en el mundo se va a quedar alta durante algunos años y quiero aprovecharla, pues probablemente busco un vehículo que sea mucho más afín a la inversión. Bonos de floating rate, que son los que se ajustan, digamos, las tasas por cómo se van ajustando las tasas de interés del mercado, de pronto fondos de bienes básicos, probablemente, digamos, algunas inversiones en sector básico que muchas veces responden muy bien a la inflación. Si por el contrario, digamos, que va a venir un boom en otra cosa, y quiero, porque he leído, investigado, me han dicho los asesores, lo que sea, de ese boom, pues también puedo, digamos, hacer un portafolio. Pero si quiero un fondo específico de Allianz, dentro de mi estrategia de inversión, voy al mundo internacional. No es el mundo, digamos, nacional. No está tan diversificado ni graneado. ¿Mm? Acá hay un comentario que me parece súper importante de Pedro Ríos, que habla de la información que es vital, es vital en términos de cómo acceder, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Tratamos de hacer este tipo de charlas para dar una introducción de cómo acceder a la información o cómo hacer inversiones internacionales, pero por supuesto que estamos a disposición de hacer reuniones y aclaraciones de manera individual, porque cada caso y cada cliente pues tiene su inquietud particular y su situación particular. Entonces simplemente los invitamos a contactarnos y los estaremos reuniendo pues con todas las personas que estén interesadas para aclarar y hablar del tema mucho más en detalle y mucho más, digamos, particularmente de todas estas alternativas que se pueden dar en materia de inversiones internacionales. De acuerdo. Y yo creo que con ese último comentario, como con esa Sí, pregunta podemos cerrar. pues podemos, digamos, también darle paso sí ya agradeciendo, digamos, a Sebastián, a James por acompañarnos el día de hoy. Creo que siempre, como dijo Catherine, a la pregunta, por ejemplo, de Pedro, pues estos espacios son muy valiosos. Yo creo que la información, particularmente desde el punto de vista de inversión que nos dio James, y desde el punto de vista, digamos, de todo lo que es la jurisdicción y cómo operan ciertos temas, sucesiones, impuestos, confidencialidad que nos dio Sebastián, pues son claves para entender el mundo internacional. Es un mundo que luce a veces muy complejo, pero realmente no lo es. Es un mundo que a mí me apasiona bastante porque, como les digo, se pueden hacer muchas cosas, muchas más de las que a veces uno puede hacer pues en Colombia, o basado en Colombia, o simplemente en inversiones colombianas. Entonces es un mundo que me apasiona, no es un mundo, digamos, para tenerle miedo. Mucha gente siente, digamos, afinidad porque ve, digamos, la entidad ahí en la esquina de la casa, entonces dice, pues es que yo ahí tengo, tengo una seguridad adicional, pero eso es una seguridad, digamos, que es más una sensación que cualquier otra cosa. Los centros internacionales financieros son muy sólidos, son muy robustos, llevan mucho tiempo, digamos, haciendo este negocio, cuentan con muchos protocolos de seguridad, como dijo, por ejemplo, Sebastián, un centro como Isla de Man protege hasta el 90% de la inversión de un inversionista, cosa que no se encuentra muy a menudo, digamos, por más que uno vea
la oficina, digamos, donde uno tiene ciertos recursos ahí en la esquina de la casa, ¿no? Entonces, no es por verlo, no es por ver el nombre, no es por ver el letrero, sino es por realmente lo que está por detrás, cómo me puede ayudar a proteger y a lograr mis objetivos, digamos, de gestión patrimonial y de planificación patrimonial. Entonces, ahí también Catherine puso que cualquier tema, escribir a negociosinternacionales@scandia.com.co, negociosinternacionales@scandia.com.co. Y ahora sí, Sebastián, James, Catherine, pues muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es muy importante poder tener estos espacios. Estamos totalmente abiertos a repetirlo todas las veces que sean necesarias y sin dudas, a ver, mi experiencia en Colombia de 14 años y pensando en tanto pensiones, que lo hace hace mucho tiempo atrás, como un gran cliente que tuve en el pasado y en brevedad también vamos a tener, como todos ustedes. Es decir, el invertir en el exterior no es un delito, no es algo que esté mal. Hay muchas oportunidades y hay herramientas que el gobierno colombiano ha hecho justamente para que ustedes puedan hacerlo. Obviamente se pueden utilizar cosas malas, como se puede utilizar también en Colombia hacer cosas malas, pero la idea es que ustedes puedan hablar y puedan hablar con el equipo de Scandia, que está demasiado bien capacitado para ayudarlos. Pero como ven, esto no es una competencia a lo que hacen, es un complemento y como pueden ver, las tendencias que han habido se llevan al final y al cabo unos muy lindos rendimientos para sus portafolios. Así que eso es lo que, el mensaje más grande que yo les puedo dar de las cosas que leo todos los días, de la experiencia mía, de Manuel básicamente fue una persona que yo hace 14 años conocí y hemos trabajado y aprendido mucho estas cosas juntos. Es decir, justamente este trabajo de ver que las tendencias largas, el rendimiento va acompañado. Así que simplemente de mi parte, muchísimas gracias. Gracias también de mi parte. Yo creo que lo importante, ya han concluido todos los grandes conceptos, pero lo importante es que todos tienen el acceso. Esto fue una instancia de 2 horas, pero tienen con el equipo de Scandia todas las herramientas y todas las posibilidades para continuar preguntando y poder bueno, lograr esta diversificación tanto del patrimonio como del portafolio en una jurisdicción internacional de forma sencilla y a través de ellos ahí en Colombia. Así que bueno, agradecerle a Scandia, a Manu, Kate y a todo el equipo y a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Espero que haya sido de interés. Claro que sí, muchas gracias a James, a Sebastián, por supuesto a Manuel, a nuestros invitados, a ustedes que nos acompañaron y que hicieron sus preguntas y que pues estaremos más que atentos a escucharlas de manera particular. Los esperamos en la siguiente instancia y les deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.